Looks like I may be able to pass my jutsu on to you after all. The unique jutsu of Kakashi the Copy Ninja. Buenas gente, aquí Kakashi Teorías con una nueva historia. Esta es una historia que podría pasar fuera de los cánones normales de Naruto, una historia que inicia en un país olvidado. Espero les guste por donde quiero llevar esta historia sin más adelante. Capítulo 1. Renacer entre las alas del viento. Morí como viví. Solo, invisible, y quebrado. No puedo contar cuántas veces deseé desaparecer. No era un deseo impulsivo, de esos que surgen después de una discusión o una decepción pasajera. Era un anhelo que me carcomía día tras día, como el óxido a una vieja espada olvidada en la intemperie. Tenía 19 años cuando decidí que ya había tenido suficiente. Mis padres me ignoraban, mis compañeros me veían como un bicho raro. Y por más que intenté adaptarme, acercarme a alguien, jamás fui más que una sombra que estorbaba en la esquina. Mi único consuelo era el mundo del manga. Más que nada, Naruto. ¿Qué niño no soñó con correr como un ninja, entrenar sin descanso, y demostrar que era más de lo que todos creían? Yo lo vivía. Día tras día. Mi vida en la tierra era gris, pero en mi cabeza, era un shinobi que se sobreponía a la adversidad. Era alguien. Esa noche, cuando apagué la luz para siempre, lo último que vi fue mi vieja figura de Kakashi encima del escritorio, mirándome en silencio con su único ojo visible. Y entonces, ocurrió. No hubo juicio, ni luz blanca, ni túneles interminables. Solo oscuridad, y luego viento. Un viento cálido que acariciaba mi piel. Sentía frío y calor al mismo tiempo, como si mi cuerpo se estuviera formando de nuevo. Un murmullo, un susurro lejano, voces. Y luego, el llanto. El mío. Desperté en los brazos de una mujer. Su rostro era cálido, joven, de ojos negros y cabello recogido. Lloraba de felicidad. No hablaba japonés ni español ni ningún idioma que reconociera y, sin embargo, entendía cada palabra. Mi hijo, mi pequeño Kaito, estás vivo. Kaito. Ese era mi nuevo nombre. Me tomó tiempo comprenderlo. No solo había renacido, había sido reencarnado en el mundo de Naruto. No en Konoha, ni en Suna, ni siquiera en un país conocido. Estaba en un poblado alejado, una aldea oculta entre montañas verdes y aves silvestres. El país de las aves. Un rincón olvidado por las grandes naciones shinobi. No había Hokages, ni clanes famosos. Solo gente sencilla, granjeros, comerciantes y un grupo de shinobis menores que protegían la aldea. Sin gloria, sin guerras. Solo supervivencia. Mi mente de adulto en un cuerpo de niño no podía entender del todo cómo o por qué. ¿Era un castigo? ¿Una segunda oportunidad? ¿Un sueño perpetuo antes del verdadero final? No lo sabía. Lo que sí noté, apenas a los 3 años, fue que algo era distinto en mí. Sentía la energía del mundo. No me refiero a una metáfora poética. Podía sentir el chakra. No sabía moldearlo ni usarlo, pero lo sentía corriendo por mis venas, acumulándose cuando respiraba hondo, agitándose cuando me enojaba o emocionaba. Me descubrí a mí mismo concentrándome por horas en una hoja, intentando hacerla girar, como el viejo ejercicio de la Academia Ninja. Y un día, simplemente ocurrió. Tenía 3 años y ya estaba moldeando chakra. Mis padres, Kina y Aruo, eran campesinos, personas sencillas sin relación con el mundo shinobi. Se asombraron cuando un monje del templo vino a visitarnos, atraído por la energía que emitía sin control. Aquel anciano, llamado Master Tsurugi, me miró con una ceja arqueada y murmuró. Este niño tiene más chakra que varios adultos entrenados. Así empezó todo. Tsurugi-sensei no era un Chunin ni un gran guerrero. Era un sabio del país de las aves, un conocedor de lo espiritual, del ninja más antiguo. Me enseñó a meditar, a respirar, a sentir mi propio cuerpo. Me dio una estructura, y por primera vez en ambas vidas me sentí valioso. No era el héroe de un manga, ni el elegido de una profecía, ni el descendiente de un clan legendario. Era solo un chico con una segunda oportunidad. Pero con eso, bastaba. Mientras los otros niños jugaban o aprendían a cazar, yo pasaba horas en la cima de una colina, entrenando bajo el viento, con las aves revoloteando a mi alrededor. Aprendí a hacer ejercicios básicos de chakra.
Caminar por troncos, controlar mi energía, resistir el frío con respiración consciente. Y aunque apenas tenía 4 años, mi cuerpo empezaba a mostrar una madurez física extraña. ¿Era por el chakra? ¿Por la reencarnación? ¿O acaso por el alma adulta que llevaba dentro? No lo sabía. Lo que sí entendí muy pronto fue que este mundo, por más hermoso que parecía, no era un cuento. Las historias de guerra shinobi aún resonaban, los bandidos merodeaban caminos, y rumores hablaban de movimientos de Iwagakure en la frontera sur. El país de las aves era neutral, pero neutralidad no era sinónimo de seguridad. Cuando cumplí 5, Tsurugi-sensei me habló por primera vez con seriedad. Kaito, tú no perteneces a esta vida común. El chakra te busca, el mundo te llama. Puedes seguir el camino de los sabios o aprender el camino del guerrero. La elección será tuya. Pero el destino rara vez espera. No respondí de inmediato. Solo miré al cielo. Una bandada de pájaros cruzaba el firmamento en perfecta formación, libres, veloces, decididos. Sentí que algo dentro de mí se encendía. Ya no era el joven roto que se quitó la vida en silencio. Ahora era Kaito. Y esta vez no pensaba ser invisible. Capítulo 2. Sombras que enseñan, luz que guía. No todas las lecciones vienen envueltas en pergaminos ni son dictadas por sabios de túnicas blancas. Algunas se aprenden en la sangre seca del suelo, en la mirada quebrada de quien ha matado, y en el silencio incómodo que solo los sobrevivientes comprenden. Tenía 5 años cuando conocí a Daigo. Un anciano huraño, con el rostro surcado por cicatrices y la voz rota por años de humo y gritos. Nadie lo quería cerca. Los niños le temían, y los adultos lo evitaban con un respeto teñido de miedo. Decían que en su juventud fue un shinobi de las guerras, uno que no peleaba por gloria, sino por necesidad y que sobrevivió demasiadas veces para ser normal. Yo lo observaba desde lejos, día tras día. Vivía en una choza aislada, donde el bosque comenzaba a engullir la aldea. Siempre estaba limpiando su vieja katana, una hoja sin filo que parecía más parte de su alma que una herramienta. Algo en él me llamaba. Un día me acerqué. Quiero aprender, le dije, directo. Me miró en silencio, como si evaluara si era real o solo otro eco de los que lo perseguían por las noches. ¿Aprender qué, mocoso? A ser un ninja. Él escupió al suelo y se echó a reír. Pero no era una risa alegre. Era amarga, seca, con una tristeza tan densa que podía tocarse. ¿Un ninja? ¿Y para qué quieres eso? ¿Para jugar con kunais? ¿Para morir como un perro con el nombre de otro en la boca? Para proteger a los que me importan, respondí, sin dudar. Silencio. Ese fue el comienzo. Daigo no era como Tsurugi-sensei. No me hablaba de equilibrio ni de flujo del chakra. No meditábamos bajo cascadas ni seguíamos ciclos lunares. Él me enseñó a esconderme, a escuchar sin ser oído, a caminar sin dejar huella, a observar los gestos de un mentiroso, a moverme en las sombras. Un ninja no es un héroe, me dijo una noche, mientras me obligaba a seguirlo a través de un campo plagado de campanas colgadas que sonaban con el mínimo movimiento. Es un cuchillo envuelto en silencio. Es quien mancha sus manos para que los demás puedan dormir en paz. Yo me arrastraba por el barro, jadeando, con el cuerpo lleno de rasguños. ¿Y eso está bien? Se detuvo. Me miró con su único ojo sano. Y por un segundo vi algo parecido a humanidad en él. No importa si está bien. Importa si estás dispuesto. Los días se volvieron semanas. Mi cuerpo se endureció. Aprendí a silenciar mis pasos, a lanzar kunais sin que sonaran en el aire, a usar cuerdas, trampas y humo. Daigo me enseñó a cazar, pero no animales. Me enseñó cómo pensar como un depredador. A estudiar patrones. A calcular rutas de escape. A leer el miedo en los ojos de otro. Y sin embargo, algo en mí se resistía. Una tarde, me llevó al bosque. Me puso una kunai en la mano. Mata al conejo, ordenó, señalando a una pequeña criatura atrapada en una trampa. Miré al animal. Temblaba. Me miraba con ojos redondos. Vulnerable. Inocente. No puedo, dije, bajando el arma. Daigo suspiró. Se acercó y, sin una palabra, le cortó el cuello al conejo con precisión quirúrgica. Ni una gota de sangre cayó al suelo. Entonces aún no entiendes este mundo. Sí lo entiendo, le respondí. Pero no quiero volverme como él. ¿Quién? El mundo. El que destruye. El que aplasta. El que arranca sin pensar.
Por primera vez, Daigo no respondió. Solo me miró y asintió. Esa noche volví a casa, cansado y con la ropa sucia. Mi madre me abrazó, como cada día, preocupada por las horas que pasaba lejos. No sabía a dónde iba, ni qué hacía. Y en parte agradecía que no lo supiera. Miré a mi aldea desde el tejado de mi casa, con la brisa moviendo los faroles de papel. Era pequeña, insignificante para el resto del mundo. Pero era mi hogar. Fue entonces que lo supe con certeza. Entrenaría para ser fuerte, sí. Aprendería a matar si era necesario. Pero no dejaría que el odio gobernara mis manos. No sería un arma vacía. Sería un escudo, una sombra que protege, no que consume. A la mañana siguiente, le hablé a Daigo con claridad. Enséñame todo. Pero no para asesinar sin pensar. Enséñame para proteger este lugar. Mi gente. Mi familia. El anciano me miró en silencio, luego escupió y murmuró. Entonces será más difícil. Pero quizás más valioso. Y así comenzó mi verdadero camino. No como el héroe de una historia, sino como un chico que ya había muerto una vez y que esta vez, elegiría vivir con propósito. Capítulo 3. Cenizas sobre alas rotas. No importa cuánto entrenes. No importa cuánto te prepares, cuántas veces repitas en tu cabeza los movimientos, las estrategias, las posibles amenazas. Hay cosas para las que simplemente nadie está listo. La tragedia llegó una noche sin luna. Como debe llegar la verdadera oscuridad. Sin avisar. Yo tenía 6 años. Todo comenzó con un grito. Uno solo. Cortó la noche como una cuna y lanzada al cuello de la paz. Me levanté de un salto, ya vestido por costumbre, con una cuna y bajo la almohada. El aire estaba tenso. Olía a humo. A sangre. A chakra extraño. Me asomé por la ventana. Y vi el infierno. Hombres vestidos con ropas oscuras avanzaban como sombras vivientes. No llevaban símbolos de aldeas. Mercenarios. Ronin Shinobi. Pero por cómo se movían, por cómo saltaban entre techos, por cómo manipulaban el chakra eran Chunin. Vi a uno de ellos atravesar el pecho del herrero de la aldea con una lanza de tierra. Vi llamas devorar las casas como si fueran papel mojado. Escuché el llanto de los niños, el caos, los gritos ahogados. Mi cuerpo temblaba, pero mi mente no. Daigo me había preparado para esto. Bajé por la ventana, pegado a la sombra de la casa, conteniendo la respiración. Me movía como él me enseñó. Sin ruido, sin dudas. Busqué a mis padres, desesperado, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Los encontré tarde. Mi madre yacía en el umbral, su cuerpo protegiendo el de mi padre, ambos atravesados por una lanza de hueso que aún vibraba con chakra. Su sangre se extendía como tinta negra en la tierra. Quise gritar. Pero no lo hice. Me agaché, los toqué una última vez y corrí. La aldea estaba cayendo. Cada rincón era una masacre. Tsurugi-sensei estaba rodeado por 3 bandidos. Vi cómo explotó su propio chakra para llevarse a 2 consigo. No quedó nada de él. Solo polvo y respeto eterno. Corrí hacia la parte más alta del bosque, el único lugar donde Daigo me enseñó rutas secretas. Pero uno de ellos me vio. No era un simple bandido. Lo sentí en el aire. Chakra denso, asesino, sin humanidad. Se lanzó hacia mí como una bestia. Intenté esquivarlo. Fallé. Sentí la explosión de dolor antes de caer. Su kunai me rozó el ojo izquierdo y cortó todo mi rostro de arriba a abajo, una línea vertical de fuego que me nubló la vista, me robó el equilibrio y me lanzó contra un tronco. No podía ver. Apenas respirar. La sangre caía como lluvia caliente por mi cara. Pero entonces lo vi. Daigo. Apareció como una sombra entre sombras. Su katana, la que nunca usaba, brilló una sola vez. Y el Chunin cayó, con los ojos abiertos y el cuello cortado. Corre, Kaito, me dijo con la voz de los muertos vivientes. No pelees. No hoy. Aún no estás listo. Yo no podía moverme. Corre. Gritó, empujándome mientras otro enemigo caía sobre él. Fue la última vez que lo vi. Corrí. Corrí con el ojo sangrando, la respiración rota y el alma hecha trizas. Corrí como nunca en mis 2 vidas. Y cuando el amanecer comenzó a pintar el cielo, me desplomé en un claro solitario. Había sobrevivido. Pero mi hogar no. Horas después, desperté con fiebre. La herida me ardía como si el fuego aún estuviera dentro. Rasgué parte de mi ropa y vendé mi rostro lo mejor que pude. Ya no tenía fuerzas, ni familia, ni futuro claro. Solo quedaba una cosa. La promesa.
El país de las aves había perdido una aldea. Pero yo, Kaito, aún respiraba. Y mientras respirara, llevaría conmigo sus nombres. Cada niño, cada madre, cada viejo guerrero. La cicatriz en mi rostro no era una marca de derrota. Era un juramento grabado con sangre. No me convertiría en un vengador ciego. Me convertiría en algo más fuerte. En la sombra que protege. En el escudo que no cede. En el último halcón del cielo. Capítulo 4. El eco de un nombre olvidado. No recuerdo cuánto tiempo caminé tras la masacre. Quizás días. Quizás solo horas que se sintieron como eternidades. La fiebre me devoraba, el hambre mordía mis entrañas, y mi rostro, ese maldito corte, aún ardía como si un demonio lo hubiera sellado con fuego. Llegué a la capital del país de las aves tambaleando, cubierto de barro seco, sangre y silencio. Una ciudad hermosa, dicen algunos. A mí solo me pareció llena de ruido y ceguera. Nadie me miró dos veces. Un niño harapiento más. Uno más entre los tantos que duermen bajo los puentes, entre las grietas de los mercados, donde los comerciantes no ven y los guardias no pisan. Era perfecto. Para esconderme. Para convertirme. Durante las primeras semanas, sobreviví robando. Pan duro, frutas marchitas, sobras arrojadas por nobles arrogantes. Aprendí a moverme como una sombra entre multitudes, a escuchar sin ser visto, a fingir que no existía. Dormía en los techos, en los desagües, entre las ruinas de templos olvidados. Entrenaba en las noches. Solo. Herido. Rabioso. Ya no repetía las enseñanzas de Daigo. Ahora mis movimientos eran sucios. Mortales. Ya no entrenaba para proteger. Entrenaba para matar. La herida en mi rostro sanó mal. Dejó una cicatriz vertical, que atravesaba mi ceja, mi ojo izquierdo, ahora ciego, y descendía hasta el borde de mi mandíbula. La piel allí estaba más dura, rugosa. Como si el mundo me hubiese tatuado con la memoria del fuego. Empecé a cubrirme el rostro con vendas negras. No por vergüenza. No. Era para que nadie me reconociera. El niño que alguna vez fui estaba muerto. Durante ese primer año en la capital, me volví algo más que un niño perdido. Aprendí a espiar a Shinobi de verdad, a seguir a guardias, a copiar gestos, a leer mapas desde los balcones de las oficinas. Aprendí a mezclarme con las pandillas de ratas callejeras, pero sin atarme a ellas. No confiaba en nadie. Una vez, un comerciante me sorprendió intentando robarle un pergamino con notas sobre rutas de caravanas. Me atrapó del brazo. No dudé. La cuna y entró en su cuello como manteca vieja. Cayó al suelo sin gritar. No sentí nada. Eso fue lo peor. Empecé a practicar técnicas de asesinato. Trampas. Venenos. Comencé a recolectar ingredientes de callejones, basureros, incluso de cadáveres no reclamados del río. En la capital se hablaba de un fantasma. Un niño sin nombre que robaba, espiaba, y, dicen, había matado a 3 mercenarios que acosaban a una mujer del distrito sur. Nadie lo veía. Nadie lo oía. Ese niño era yo. Kaito había muerto. El mundo ya no necesitaba salvadores. Necesitaba monstruos que supieran elegir a quién devorar. Un día encontré un pergamino en un puesto de objetos usados. Estaba roto, pero pude leer los kanjis de su portada. El corazón del ninja. Era un fragmento viejo de un manual de instrucción básica para shinobi. La mayoría eran técnicas inútiles para alguien como yo. Pero al final una frase me quedó grabada en la mente. No toda sombra destruye. Algunas son el único refugio bajo el sol ardiente. Me reí. Una risa rota, hueca, seca. Como las de Daigo. Porque quizás aún quedaba algo dentro de mí. No compasión, no amor, pero sí una idea. Una dirección. Viviría en las sombras. Sería el filo que corta desde el anonimato. Y si el mundo quería llamarme asesino, huérfano, bestia. Que lo hiciera. Solo yo sabría por qué haría lo que haría. Y no lo haría por justicia. Lo haría porque sobrevivir ya no era suficiente. Ahora, por primera vez, quería dejar una cicatriz en el mundo como él dejó una en mí. Capítulo 5. Ser útil, aunque duela. Fue una noche como cualquier otra. Oscura, húmeda, con la ciudad dormida tras las luces vacilantes de las linternas de aceite. El tipo caminaba con una bolsa pesada colgada del hombro, la banda ninja del país del cielo cruzando su brazo. No era de esta tierra. Estaba de paso, descansando, tal vez de alguna misión de escolta o espionaje. Era perfecto. Me lancé desde una cornisa, veloz, en silencio. La hoja de mi cuna y rozó la tela de su bolsa.
Y en un instante, todo salió mal. Una rodilla me estrelló contra la pared. Mi cabeza golpeó la piedra. Mi visión se nubló. Otra patada me sacó el aire. Intenté levantarme, pero una bota me aplastó la espalda. ¿Un ladrón? ¿Un niño? Su voz era seca. Dura. De esas que no preguntan, solo evalúan. Tienes agallas, dijo, bajando el tono. Pero no técnica. Vete al infierno, alcancé a escupir. Su risa fue corta. Sin humor. Ya he estado ahí. ¿Tú no? Me ató. Me arrastró hasta su alojamiento, un pequeño cuarto alquilado en una posada barata cerca del borde sur de la ciudad. Me tiró al suelo como basura. Podría matarte. Nadie lo notaría, dijo, sentado frente a mí mientras bebía té. Lo creí. Pero no lo haré. ¿Sabes por qué? No respondí. Él sonrió. Por primera vez, vi sus ojos. No estaban llenos de ira ni compasión. Estaban vacíos. Observaban como un cirujano ve a un cadáver. Una combinación de precisión y desinterés. Porque veo algo en ti. Algo parecido a mí cuando tenía tu edad. Un animal acorralado. Frío. Con hambre de seguir vivo. ¿Y por qué me sirves? Su nombre era Okabe Senz. Un Junin errante. Oficialmente alineado con el país del cielo, pero lo suficientemente suelto como para operar en las sombras. Hacía misiones sucias. Espionaje, eliminación silenciosa, sabotaje. Tenía contactos en varias aldeas, y nadie parecía supervisarlo demasiado. Me entrenó. Si así puede llamarse. No me enseñaba. Me moldeaba. Cada error se pagaba con golpes. Cada lección venía cargada de desprecio. Eres lento. ¿Crees que así vas a vivir un segundo más que un perro? Deja de llorar. Los shinobi que lloran se entierran con la boca abierta. No pienses. Obedece. Eres un arma, no una persona. Durante meses fui su sombra. Dormía a sus pies. Comía cuando él lo permitía. Y entrenaba hasta que mis músculos gritaban por descanso. Él no hablaba de chakras con poesía. No me enseñó jutsus de libro. Me enseñó a matar más rápido. A leer rutas de escape, a infiltrarme en fortalezas, a desarmar trampas, a usar todo lo que tenía, incluso mi rostro de niño herido, para ganar ventaja. Un arma bella es más útil que una espada oxidada, decía mientras me obligaba a disfrazarme de mendigo o de sirviente para espiar. Y aún así no me abandonaba. Si enfermaba, me curaba lo justo. Si me hería, me vendaba en silencio. Si no comía por días, me lanzaba sobras. Nunca por compasión. Solo para mantenerme funcional. Una noche, en medio de una misión de vigilancia, me senté a su lado y le pregunté. ¿Por qué no me mataste aquel día? Él bebía sake. No me miró. Porque la muerte es rápida. Y tú me sirves lento. Silencio. ¿Y después? Insistí. Entonces me miró. Después te romperé. Como a todos. Porque nada útil dura para siempre. Esa noche no dormí. Pensé en Daigo. Pensé en mi madre. Pensé en la aldea quemada. Y supe, con absoluta certeza, que Okabe tenía razón en casi todo. Menos en una cosa. Yo no sería solo un arma. Sería el filo que corta el destino mismo. Si él pensaba usarme que lo hiciera. Porque algún día, yo decidiría quién vive y quién muere. Y él, como todos, se arrodillaría ante lo que estoy destinado a ser. Capítulo 6. El filo que nos sangra 6 años. Parece poco cuando se dice en voz alta. Pero cuando los vives en carne, hueso y chakra, se convierten en siglos. Tenía 12 años cuando realicé mi primera misión real bajo el mando de Okabe. Tenía 13 cuando ejecuté a un informante con un solo corte al tendón del cuello. Ni gritó. Solo se derrumbó como una muñeca vieja. Tenía 14 cuando casi muero envenenado por confiar en la información de un cliente corrupto. Y ahora, con 17, me miro al espejo agrietado de un cuarto de posada y apenas reconozco al chico de antes. Mi cuerpo es una colección de cicatrices. Pecho, espalda, piernas, incluso el rostro. La línea vertical que me cruzaba el ojo izquierdo se volvió solo una entre muchas. Pero ninguna otra cicatriz tenía tanto peso como esa. Ninguna otra era un recuerdo vivo. No tengo rango oficial. No tengo aldea. Pero mis habilidades son claras. Estoy al nivel de un Chunin promedio, tal vez un poco más en el campo del asesinato y el subterfugio. Mi estilo se volvió rápido, brutal y preciso.
Uso cuchillos curvos, fabricados por mí mismo a partir de metales robados de caravanas. Están diseñados para matar en silencio. Y mis jutsus evolucionaron. Durante una misión en una región montañosa, descubrí una afinidad innata con el rayo. Okabe lo notó primero. Tu chakra no solo fluye, vibra, me dijo mientras me forzaba a mantener una corriente constante entre mis dedos sobre un pergamino húmedo. Eso es Raitón. Puro. Crudo. Lo desarrollé en secreto. Primero fue el simple Raitón. Dendapa, estallido eléctrico, una descarga corta desde mis manos para paralizar nervios. Luego, un jutsu más avanzado. Raitón. Shiden Zank, relámpago cortante, que recorre el filo de mis cuchillos como una lengua de luz azul, lo suficiente para atravesar carne, hueso y hasta metal liviano. No me interesaban los grandes espectáculos. No quería rayos que partieran montañas ni tormentas artificiales. Solo necesitaba herramientas para matar más rápido. Más limpio. Más certero. En estos años, Okabe me usó para todo. Sabotaje. Robos. Eliminación de testigos. Vigilancia de nobles y señores feudales. Infiltración en aldeas menores. En algunos casos, incluso me disfrazó de sirviente para envenenar a figuras políticas. Nunca me dio crédito. Nunca me agradeció. Pero tampoco me abandonó. Cada vez que caía, él me levantaba de forma brutal. Levántate. Nadie va a recogerte en este mundo, decía mientras me arrojaba un vendaje. Esa era su forma de cuidar. Torcida. Fría. Útil. Y yo seguí sobreviviendo. Me volví una sombra en los registros del país de las aves. Un rumor en las fronteras. Un espectro sin nombre. Ya no robaba por hambre. Robaba para conseguir planos, explosivos, información. Ya no mataba por defensa. Mataba para enviar mensajes. Y siempre, siempre con el rostro cubierto por mi venda negra. El ojo ciego seguía conmigo. A veces lo sentía arder cuando algo estaba por salir mal. Tal vez paranoia o tal vez algo más. Un sexto sentido. Un chakra que vibraba más allá de los límites humanos. No lo entendía. Pero lo escuchaba. Y confiaba. Y aún así, aún con todo ese poder, aún con la sangre en mis manos, con el miedo que provocaba, me sentía vacío. No por arrepentimiento. No por tristeza. Sino porque aún no era suficiente. Mi aldea ya no existía. Pero en mí quedaba su eco. Y algún día el mundo escucharía ese eco rugir. Capítulo 7. El filo se vuelve contra el herrero. Quiero que te infiltras en la base de la familia GJ del país del hierro y robes un pergamino sellado en su templo central. Nivel de seguridad. Bajo. Muchos civiles. Unos pocos samuráis. Nada que no puedas manejar. Mentiras. Esa fue la última orden de Okabe. Me dio el encargo sin mirarme a los ojos. Su tono era diferente. Impersonal, incluso para sus estándares. Y por primera vez en años, sentí ese ardor en mi cicatriz. No era dolor. Era la advertencia que ya conocía demasiado bien. Algo iba mal. Pero fui. Como siempre. Porque parte de mí todavía obedecía. La infiltración inicial fue sencilla. Guardias perezosos. Vías abiertas. Silencio nocturno. Pero cuando entré al templo supe que estaba acabado. No era un pergamino. Era una trampa. 4 shinobi me rodearon. Uno de ellos, Ambu. El otro, un especialista en barreras. La emboscada estaba armada con precisión quirúrgica. Cada una de mis rutas de escape bloqueada. Cada punto ciego cubierto. Y lo peor, me llamaron por mi nombre. No el nombre que usaba ahora. No el alias sin rostro. Kaito. Lo sabían todo. Me costó salir vivo. Uno de mis cuchillos quedó enterrado en la garganta del más lento. El ambú me hirió en el costado. Usé un sello explosivo improvisado para volar el piso y caer al canal subterráneo. Sangrando. A oscuras. Solo. Otra vez. Y entonces supe. Okabe me había vendido. Tardé una semana en rastrearlo. Sabía sus rutas. Conocía sus contactos. Lo encontré en una casa segura cerca de la frontera con el país del viento, negociando con un par de encapuchados. No esperó verme. Sabía que escaparías, dijo, calmado, mientras preparaba su té. Fue una buena prueba. Ahora sé que estás listo para misiones de nivel Jin. Sonreí. Por primera vez en mucho tiempo. ¿Tú lo llamas prueba? Yo lo llamo limpieza. Se encogió de hombros. Estás creciendo demasiado.
Y ya no obedeces como antes. Entonces me ibas a descartar. Como toda herramienta vieja. Dio un sorbo de su taza. No te lo tomes personal. Me lancé. Ya no era un niño. No dudé. No gritamos. No hubo discurso. Solo cuchillos, electricidad, sangre y fuego. Su estilo era más amplio, más fuerte, más experimentado, pero yo era más rápido. Más preciso. Más rabioso. Cada golpe que me dio era una memoria. Cada corte que le devolvía era una respuesta a todos los años que me hizo arrastrarme. Me electrocutó el brazo. Le clavé mi cuchillo en la garganta. Me lanzó un kunai al muslo. Le quemé el rostro con un sello oculto en mi guante. Y al final lo derribé. Respiraba con dificultad, sangrando, arrastrándose hacia su espada caída. Yo te hice, susurró, con espuma en los labios. Sin mí seguirías siendo un perro hambriento en un callejón. Me agaché a su lado. Entonces supongo que fui tu único error. Y lo apuñalé. Sin odio. Sin gloria. Solo finalidad. Enterré el cuerpo en una zanja, sin nombre, sin honra. No recé. No lloré. Simplemente me levanté. Solo, otra vez. Pero ya no era un arma de nadie. No era el niño de la aldea perdida. Ni el huérfano que robaba pan. Ni el aprendiz apaleado. Ahora era algo más. Kaito, el que cortó sus propias cadenas. Y el mundo aún no sabía lo que venía.